Buenas tardes o buenas noches a todos que nos acompañan en una plática más del Colegio Internacional. El día de hoy nos acompaña el profesor de España, David Cebrián Tarrazón. Es un investigador en el campo de las ciencias sagradas que ha fusionado su doctorado en ingeniería del diseño y del conocimiento con su pasión por la espiritualidad laica y la terapia gestal. Con un doctorado que cruza fronteras entre la ingeniería y la acción humana, David se encuentra en búsqueda del diálogo único entre el mundo científico y espiritual. En su trayectoria como consultor organizacional, David ha implementado principios de Socracia en diversas organizaciones, llevando consigo un enfoque de equilibrio que equilibra la estructura y el. Su trabajo en terapia gestal destaca por su innovadora aplicación de la teoría del self, ayudando a grupos y organizaciones a alcanzar un entendimiento más profundo de sí mismo dentro de sus contextos laborales. Como conferencista, David ha compartido su visión en varios segmentos, discutiendo la integración de prácticas espirituales y astrológicas en el ámbito de la gestión empresarial. Se encuentra a la búsqueda de un profundo entendimiento de cómo las antiguas ciencias sagradas, como la astrología, la Kabbalah y el tarot de Marsella, pueden influir positivamente en una vida moderna, tanto a nivel individual como colectivo. Dominando tanto el español como el inglés, David ha llevado su mensaje a audiencias globales. Su interés en viajar, explorar diversas culturas le ha permitido ampliar su comprensión de las prácticas espirituales alrededor del mundo, así enriqueciendo su enfoque holístico en su trabajo. Pues el día de hoy David nos va a hablar sobre el tema Hércules apoderándose del trono de Hipólita. David, como ya lo conocemos, es un excelente expositor y tallerista y pues nos da gusto que nos pueda acompañar el día de hoy. Pues muchas gracias, David, por tu tiempo. Adelante. Muchas gracias, Francisco Javier. Un placer de nuevo estar aquí en estas pláticas de los miércoles en el Colegio Oficial de Profesores de Cosmobiología. Y sí, dentro de toda esta estructura temática dentro de los trabajos de Hércules, aquí mi idea es poder brindarles este trabajo, ¿no?, de Hércules apoderándose del cinturón de Hipólita. Una experiencia muy profunda para poder valorar nuestra esencia como seres humanos, ¿no?, nuestras propias polaridades masculina y femenina, ¿no? Y lo iremos viendo en esta charla de hoy. Bueno, puestos como siempre, como costumbre mía, para quien me conozca que ha escuchado alguna plática mía o si no, después para quien sea nueva, siempre me gusta, aunque el tiempo sea un poquito más corto, poder hacer una pequeña concentración a la hora de conectar con el momento presente. Incluso si tienes la oportunidad de ver esta presentación en diferido, te recomiendo que por un momento pares, puedas cerrar los ojos, buscar una estructura corporal que te permita conectar con quién eres en este momento presente y atender a 4 pequeñas respiraciones. Una primera respiración para bajar a la tierra y conectar con tu cuerpo. Una segunda respiración para conectar con el elemento agua en el plano emocional y así abrir tu corazón a este espacio de aprendizaje. Una tercera respiración para conectar con el elemento aire y abrir tu mente y dejar de lado todos aquellos pensamientos pasados del futuro que no están involucrados en esta experiencia. Y nada, por último, una cuarta y última respiración para conectar con el elemento fuego, con lo profundo, con todo aquello que nos rodea, en esa gran unidad que podemos denominar vida, entre otros nombres. Y así con ello vamos abriendo los ojos y atendiendo a este momento presente. Como os comentaba, en esta plática de hoy la idea es presentar el mito del cinturón de Hipólita y relacionarlo con el signo de Virgo en la astrología profunda y también cotidiana y ver cómo esto se va a integrar con la parte masculina y femenina a nivel interno. Tenemos que recordar, por si alguien es la primera vez que tiene una experiencia vinculada con el tema de los trabajos de Hércules, que estos se consideran arquetipos del camino del alma.
En este caso, en este sexto trabajo, el hecho de Hércules buscando obtener el cinturón de Hipólita, como decía, está asociado al signo de Virgo. Tenemos que tener presente ciertos aspectos, ¿no? Y ver un poco toda la relación entre la mitología y cómo en este caso, dicho cinturón de Hipólita va a ser un regalo que va a recibir Hipólita de Afrodita, Venus tal como la conocemos actualmente, representando la unidad y esa maternidad divina, ¿no? Entonces, esto es uno de los hechos que vamos a ir comprendiendo y viendo cómo se va vinculando, no tan solo a nivel mitológico, sino ver después cómo lo podemos aterrizar a nuestra vida cotidiana. La idea es cómo, por un primer momento, entender cómo Hércules se acerca a Hipólita, cómo sucede a partir de ahí el ofrecimiento del cinturón y cómo es, aun teniendo en cuenta que hay diferentes versiones al respecto, cómo hay una reacción con violencia y que eso va a desencadenar toda una serie de elementos que nos va a hacer reflexionar sobre esos arquetipos que dentro de nosotras mismas vivimos y que muchas veces nos llevan a vivir situaciones tensas, evidentemente siempre de aprendizaje y con el objetivo de evolucionar nuestra conciencia. La idea es que vayamos también poco a poco con cada uno de los estadios reflexionando sobre nuestros propios procesos de integración y entender también no tan solo en este momento presente los significados de lo que habíamos viendo, sino después tener la oportunidad de revisar nuestras propias cartas natales, ver qué significa Virgo, dónde está ubicado, cómo está aspectada y después todo lo que va a estar envuelto, como son los diferentes planetas regentes en relación a él. Y bueno, y ya indicando y profundizando un poco en la propia idea del mito, debemos recordar que después de, dentro de lo que es el propio recorrido de luchar contra el león de Canea, como sexta simbólicamente tarea, según el planteamiento de Liz Valley, Euristeo va a ordenar a Hércules robar el cinturón de Hipólita, ¿no? Hipólita es justamente la reina de las Amazonas, en una zona dentro de lo que es la antigua Grecia, alejada de lo conocido, en un pueblo que con la fama de guerreras, ¿no? Esta idea también de Hipólita, considerada como hija de Marte o de Ares, ¿no? En la tradición griega, tenemos que representarle ya con un simbolismo, ¿no? Hemos empezado hablando ya de Virgo y ahora ya aparece Marte por ahí. Es simplemente conforme me vayan escuchando que vayan resonando estos nombres porque se van a ir encajando unos con otros. Entonces, claro, llevaba ese cinturón dorado, ¿no? Que en su momento le fue regalado por Afrodita, tal como la conocemos en Venus, indicándonos precisamente eso como comentaba anteriormente, ¿no? Esa parte de feminidad, de maternidad, por ahí. Y claro, ¿qué sucede? Que a priori Hércules lo consideraba esto como un reto. Estaba acostumbrado a las luchas, a la hora de guerrear, de batallar, y de hecho emprende un viaje muy largo acompañado de otros hombres, ¿no? Elemento masculino por antonomasia, a la hora de poder conseguir, ¿no? Y Hércules plantea esta acción desde una parte masculina de acción, de lucha. Sin embargo, Hipólita, al reconocer todas las obras que había conseguido Hércules en su desarrollo y su propia nobleza, ella en un primer momento se dispone a entregarle voluntariamente el cinturón, buscando, manteniendo ese valor, ese símbolo de unidad y de maternidad sagrada. Sin embargo, en diferentes tradiciones podemos ver siempre, o versiones de este mito, siempre el mismo. Podemos ver, por ejemplo, que una de las versiones sea por la intercesión de Eras, de cómo, enrabiada precisamente de este acto de Hipólita de entrega, muy virginiano, hacia lo que es el entorno, se enfada y entonces adquiere el cuerpo de una de las amazonas para generar tensiones. Y eso le lleva que al final Hércules, influido por los rumores generados por Hera, o por otros planteamientos, por la propia arrogancia de no creerse que Hipólita adquiere ese planteamiento abierto a poder entregarse profundamente a un hecho de dar al otro, de servir al otro, lo que haga es, digamos, matarla, ¿no? Con el objetivo de conseguir esa joya que le había pedido Euristeo. Claro, ¿qué sucede? Hércules, da igual el planteamiento de las versiones del mito, eso le genera como una gran tensión. El darse cuenta de que esa energía tan masculina desbordada
no había roto el simbolismo propio de esa conexión profunda que había conseguido con Hipólita, eh, y que Hipólita le ofrecía, le genera pues, un cisma interno. Y justo en este mito, el mito no se queda ahí. Una vez que consigue el cinturón, va de vuelta. Y en la vuelta, ¿qué sucede? De regreso, tiene la oportunidad justamente de encontrarse con otro recado, por decirlo así. El hecho de observar la princesa Sione atada, porque estaba atacándoles al pueblo un enorme monstruo marino, y entonces, para redenderse de lo que había vivido, de esa herida profunda, de no haber podido comprender que no simplemente estaba la energía de la acción, del ataque, de la fuerza, sino que también había una acción de servir, de comprender esta parte más femenina, lo que busca es recompensar ese error salvando a Essiene y matando a ese monstruo marino. En algunas versiones incluso después de devorarla, ese monstruo marino, indicándonos cómo a veces las situaciones que en un momento determinado vivimos de manera como muy fuerte, luego incluso cuando el hecho ha sucedido, podemos como perdonar, ¿no? Uno de los elementos que aquí vamos a ir viendo que se va a ir relacionando con el concepto de vida. Y como decía, y voy introduciendo, ya aparecen diferentes significados simbólicos muy relevantes en este mito, ¿no? Por un lado, como iba diciendo, la idea del mito, del cinturón, perdón, de ese regalo, como comentaba, que va a simbolizar esa unidad entre el espíritu y la materia, esa idea de la maternidad del Hijo Sagrado, hablándonos así también de esa unión, ¿no? De ese símbolo también de las Amazonas como un culto a nivel lunar y marcial. Claro, esto nos puede llamar la atención y podemos verlo evidentemente desde una parte de Virgo, de lo que estamos hablando, pero puede cautivar el concepto de decir, ostras, Amazonas, porque justamente hay algo que es más de la acción, más de lo masculino, de la lucha, aparece entonces la idea también del culto lunar. Ahora iremos explicando también cómo se desvela. Aparte del cinturón, ¿qué otros símbolos nos encontramos en este mito? Podemos observar el mito de Hipólita, ¿no? Como ya decía, representando ese principio femenino y esa capacidad de nutrir a la conciencia humana. Y cómo también el hecho de que muera también nos indica esa resistencia del ego masculino a integrar lo femenino. Un elemento que por suerte en esta época de Plutón entra en Acuario, vamos integrando progresivamente, pero podemos observar como muchas veces cuando nos colocamos ante una acción directa, nos cuesta poder entender y complementarnos con la otra polaridad. Y hablando de polaridades, el otro simbolismo que nos encontramos ante lo femenino es lo masculino, ¿no? El hecho de Hércules como ese arquetipo de la fuerza masculina. Esta parte masculina también la podríamos ver en la idea de las Amazonas. ¿Y qué pasa? Que, como decía, Hércules al matar a Hipólita va a mostrar ese conflicto entre la acción guerrera y la sensibilidad. Y de ahí, como decía, que para redimir lo que había sucedido, va a buscar, la vida le va a ofrecer la oportunidad de rescatar a Hesíone para simbolizar ese equilibrio. Y entonces aquí, para que vayáis también no solamente recibiendo, no solo quedándonos con esa parte de tesis, simplemente vais quedando con una pregunta que os lanzo, no, para después, si quieres, al final, vamos a hacer un poquito de 10 minutos de coloquio, entender en qué momento pensad o después, si lo estáis viendo en diferido, podéis parar un momento, habéis podido rechazar ayuda de esa parte femenina. Y no solamente femenino entendido como lo receptivo, lo que te da, sino también esa parte de intuición, ¿no? Que muchas veces como que uno se integra mucho en la acción y no es consciente de las consecuencias, que esa parte también de polaridad, por decirlo así, negativa, de cuando conectamos con la energía de Aries o de nuestro Marte. Y luego también observar de qué manera podemos unir, qué cinturones, cuando ha sucedido algo, nos permiten ayudar a conectar una idea y la otra en su propia experiencia. Pero bueno, esto es un elemento, ¿no? Los propios símbolos. Pero fundamentalmente cuando nos adentramos en este mito, también tenemos que adentrarnos precisamente en el signo del zodíaco representado, que es la idea de Virgo.
Y aquí Virgo, planteándolo desde una astrología esotérica, recordemos que hay un trabajo muy profundo, mis compañeros habrán comentado con anterioridad en los otros trabajos de Hércules, de cómo se relacionan estos trabajos precisamente con el desarrollo que hizo Alice Vale. Y así, la primera idea que tenemos que tener conciencia es que Virgo lo que nos ofrece es una matriz de conciencia. Y entender que, según lo que plantea Alice Valley, es uno de los, podemos considerarlo como uno de los signos más antiguos y siempre representando a esa idea de la Virgen, ¿no? Ahí vemos la correlación literal, ¿no? De Virgo. Y, por tanto, esa madre del mundo. Y podemos pensar en personajes como Lilith, como Isis, Eva, María, ¿no? La Virgen María, ¿no? Todo lo que es esos elementos vinculados a la importancia de esa materia que se cuida, ¿no? Entender que la materia, la maternidad, todo es esa conexión profunda entre lo que es alma espiritual y lo que está en la parte terrenal. Y vinculado con ello, todas esas cuestiones que podemos encontrar cuando hablamos del virus, esa parte de discriminación, de ir al detalle, del servicio, de la humildad, ¿no? Recordemos que Virgo va a pertenecer a lo que es la cruz mutable, a lo que es dentro del ámbito de la tierra, y entonces va a buscar cómo cerrar la tierra, ¿no? Cómo enfocar esa vida diaria y el perfeccionamiento a través de la experiencia. Ahí nos quedan también preguntas que podemos abrir, ¿no? Personalmente es como cuando conectamos con esto, cómo vivimos nuestra parte perfeccionista en nuestra vida diaria o en qué momentos necesitamos parar para entonces como gestar procesos profundos. Y ahí cuando conectamos con todo ello, Virgo lo que también nos va a ofrecer es una idea de recogimiento, ¿no? Que en este mito lo que comprendemos está en el valor de la idea del cinturón, de la espera, ¿no? El viaje ya posiblemente Hipólita ya tenía noticias de que Hércules iba por allí, pero el proceso fue largo, ¿no? Nos narran que el viaje es hasta el otro extremo. Y nos habla también de ese proceso, de cuando realmente es un embarazo, ¿no? Una experiencia en la cual todo lo que se concibe requiere un tiempo, ¿no? Y esa gestación también nos habla de nuestra propia evolución, de nuestra conciencia, de lo que es necesario tener unos espacios de retiro interior, de nutrir nuestra parte más esencial. De ahí veríamos también esa vinculación del eje Virgo-Piscis, ¿no? Vinculándolo con el ámbito puramente de la espiritualidad. Y entender también que Virgo nos ofrece, igual que Escorpio, y esto Alice Bally también lo destaca, los dos únicos signos con una triple simbología. Y en el caso de Virgo serían esas tres figuras femeninas que comentaba, Eva, Isis y María, que lo que simbolizarían o se vincularían en arquetipos que sintetizan la idea de la mente, que sería Eva, la parte de sentimientos o deseo, que lo podríamos relacionar con Isis, y esa idea del cuerpo y la encarnación, que sería María. De hecho, diríamos que a partir de Virgo serían los otros signos, 8 signos en los que verterían sus energías para entonces, digamos que, integrar esas experiencias. Y dentro de este elemento a nivel de resumen, ¿no? Podríamos ver cómo ese elemento de Virgo podemos vincularlo entonces a la idea de discernimiento, por un lado, de purificación, de servicio y de gestación símbolo. Y otro elemento importante es también, profundizando en este mito, es la idea de cómo podemos comprender cuáles son sus correspondencias del mito con esta parte planetaria, dentro de lo que es la idea de Virgo. Y ahí vamos a profundizar por una parte en la idea de los regentes de Virgo y luego qué otros planetas van a emerger de ese mito. Por un lado, el regente clásico, cuando nos encontramos con Virgo, y esto lo vemos en la que es, digamos, un poquito en el mito, en la parte posterior, ¿no? Es esa idea de Mercurio, ¿no? Mercurio que va a representar la mente discriminativa, esa capacidad de mediar entre espíritu y materia, la idea del pensamiento. Y es que, digamos que, de cierta manera, este Mercurio en Hércules aparece una vez que él ha actuado, una vez que ha tenido la experiencia, aparece ese pensamiento para discriminar, para darse cuenta
mentalmente de que había una discordancia entre sus sentimientos y sus acciones. Y entonces, ante esas preguntas y esos datos disponibles, se tenía que hacer una síntesis, hablándonos también de Mercurio como la capacidad de mediar entre nuestra parte más profunda y la parte material, ¿no? Ese mensajero de los dioses. Luego, y ahí entrando ya en un terreno que las Amazonas sí lo muestran también en el mito, es el regente esotérico, ¿no? Regentes esotéricos, Alice Bailey los relaciona con un desarrollo más profundo, no tan solo a nivel mundano. Y aquí lo que tendríamos es, aparecería la idea de la luna, en este caso como asociada a esa forma física profunda de la materia cuando se refina, cuando adquiere una perspectiva más profunda. Y ahí como indicándonos que cuando muchas veces nos encontramos en una parte como más estructurados y organizados, tenemos que equilibrar y también conectar con nuestra parte emocional, que al fin y al cabo también lo vemos en la propia historia, ¿no? Estas guerreras que eran muy de acción, muy terrenales, muy del día a día, aparece también ese equilibrio y esa conexión en sus rituales. Y luego también en la propia acción, ¿no? En este caso, en el rescate, ¿no? del monstruo marino, cómo entonces Hércules lo que va a buscar también precisamente es esa parte de que esas emociones que estaban desequilibradas, atenderlas de alguna manera para poder encontrar un equilibrio, aunque al final, incluso cuando, digamos, entrega el cinturón, no se siente orgulloso, ¿no? de lo experimentado. Y por último, otro de los regentes a contemplar, que puede ser allí a nivel jerárquico un poco más complejo, es entender también la aparición de Júpiter. Y en este caso, lo que simbolizaría sería esa expansión de la conciencia espiritual, ese camino que Hércules está desarrollando para transformarse en cada elemento, como nos sucede en la vida, que cada experiencia que vamos viviendo nos va ampliando nuestra conciencia y nos va dando una perspectiva más amplia de quiénes somos, de cómo nos relacionamos y a dónde vamos, ¿no? Y a la vez, con todo esto, tenemos aquí los regentes de Virgo y vemos cómo se van vinculando con el mito, pero también debemos tener en cuenta los propios planetas que directamente podemos encontrar, ¿no? Cómo se representan, ¿no? Por un lado, Marte, ¿no? Aquí la idea la idea de Aries, ¿no? Ese padre de Hipólita y dios de la guerra, ¿no? Que su influencia se manifiesta, pues, como decía, esa naturaleza combativa de las Amazonas y ese impulso guerrero de Hércules. Luego, por otro lado, Venus, ¿no? Esa diosa del amor que va a regalar el cinturón a Hipólita, representando la unión y la maternidad sagrada, ese puente que Venus nos ofrece siempre hacia la armonía. Y luego, ¿qué más? Evidentemente, como ya decía, Mercurio, ¿no? Simbolizando precisamente como regente de Virgo esa mente analítica, ¿no? Indicando por un lado cómo en principio Hércules hace un uso erróneo de Mercurio porque es incapaz de escuchar y discernir lo que le pasaba, y luego al integrar, ¿no? que desarrolla esa comprensión y comunicación. Y luego, por último, tendríamos la luna, ¿no? como regente esotérico, como decía, símbolo de los Amazonas, que también nos va a representar la idea de la memoria del inconsciente, ¿no? Y cómo este cinturón va en busca de conectar la luz lunar, lo femenino, con la voluntad solar, lo masculino, ¿no? Aunando y conectando estos elementos, ¿no? Mostrándonos entonces que siempre cuando experimentamos cualquier situación, lo que debemos ir buscando es esa idea de la unión, ¿no? De cómo armonizamos nuestro impulso marcial Marte con esa receptividad amorosa, con la discriminación mental y el cuidado maternal, ¿no? De aquí os dejo, ¿no? preguntas que se vincularían directamente a pues, vuestras propias vidas, ¿no? ¿Qué papeles creéis que juegan Marte, Venus, Mercurio y la Luna en vuestra carta natal? ¿Qué os despiertan cuando escucháis este mito y qué situaciones veis que se pueden poner en contacto, o cuando mejor tengáis una situación de tensión, poder discriminarlo y ver esas diferentes perspectivas para ayudar, ¿no? a poder comprender qué partes de nosotras estaban activándose para a partir de ahí poder ver esas tensiones o también esas armonías, ¿no? Cosas que ya habremos desarrollado y ampliado o comprendido de lo que estamos. Así, un elemento clave también que tenemos que comprender y que este mito, digamos, que se muestra de forma clara, es, como ya voy diciendo en esta plática de hoy, este mito lo que nos habla es fundamentalmente de esa integración de lo femenino y lo masculino, ¿no? Y cómo ese cinturón lo que nos va a buscar es
el hecho de cómo unimos, ¿no?, esos dos valores y cómo en este momento cuando Hércules lo quiere coger, lo que va a buscar es que ese robo va a indicar ese rechazo de esa integración, ¿no? Muchas veces sucede que queremos dar de forma natural algo, servir de ayuda y el otro lo rechaza, ¿no? Y entonces muchas veces no comprendemos qué está ocurriendo. Aquí lo que puede pasar es que mientras a lo mejor nos colocamos a polaridad femenina, la otra persona a lo mejor no puede contactar con ella. Y es importante observar que a veces la única solución es observar que hay un desenlace difícil, complicado, para entonces comprender y hacernos reflexionar del punto real de evolución que estamos al respecto de ese ámbito. Una vez que podemos desarrollarlo, nos damos cuenta de que podemos ampliar nuestra humildad, ¿no? Y eso es una de las características propias de Virgo, ¿no? Que Virgo aquí lo que nos está representando es esa invitación a servir, a perfeccionar, a reconocernos como instrumento de algo mucho más profundo de nosotras mismas, ¿no? Que es en el momento en que yo conecto con la acción, ¿no? Incluso aquí nos podríamos vincular a un planteamiento más profundo o oriental, ¿no? De entender que en el momento en el cual yo dejo mi ego y soy pura acción de la vida o de Dios, según como lo considere, entonces a partir de ahí todo fluye adecuadamente. Y en ese momento, si yo estoy alineado con el propio desarrollo de la vida, puedo ir como almacenando una perspectiva profunda y desarrollar lo que se denomina como conciencia crística, ¿no? Como esa conciencia más elevada en el cual todo entiende que todo está en perfecta alineación para el perfecto desarrollo de la vida en todo momento, ¿no? Aquí, como os decía, ¿no? Lo interesante a nivel personal también es ver cómo integrar precisamente esa parte femenina y masculina en nuestra vida, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos colocamos en ese polo de acción, de afirmación, de dirección, ¿no? En el polo de Hércules. ¿O qué pasa cuando nos encontramos y nos ponemos simplemente en la parte femenina, ¿no?, de Hipólita, en la que muchas veces allí no hay acción? Incluso Hipólita, en alguna de las versiones del mito, emerge también una posición en la cual no muestra acción, no muestra decisión, simplemente está queriendo dar el cinturón, viendo la parte noble, sin posibilidad de reacción, ¿no? Necesitamos observar cómo es en la justa medida de la unión de esas dos polaridades como podemos integrar este proceso, ¿no? Necesitamos ese cinturón que genere ese puente de comprensión entre ambas situaciones. Y esto también lo que nos puede llevar cuando vemos el planeta, vemos el signo, es también observar a nivel puramente astrológico cómo se vincularía con lo que es la estructura de las casas. Y evidentemente, si podemos ver una casa que se relacione más íntimamente en este mito con Virgo, es la casa número 6, ¿no? Porque esta es la casa que normalmente asociamos naturalmente con Virgo y la cual también está regido por Mercurio. Simplemente recordar que cuando hablamos de esta casa número 6 dentro de nuestra estructura, de nuestra carta natal, estamos hablando de temas como el trabajo cotidiano, ¿no? Esa tarea de unión, ¿no? Es pensar también en ese proceso artesano de servicio, de conexión que desarrollamos en la vida. O hay temas como puede ser la salud, el bienestar, las rutinas, o incluso también la disciplina. Aquí veríamos también cómo en este caso Hércules marca y nos demuestra desde otra perspectiva también esa área, ¿no? Le encargan este trabajo y que él cumple con él, ¿no? No objeta nada. Entonces, digamos que él va en pro de ello, ¿no? Y de ahí también cuestiones como pues, la higiene y demás. Luego, evidentemente, cuando ya nos vayamos encontrando en este proceso nuestra carta, pues tenemos que tener en cuenta después pues, los diferentes planetas que nos podemos observar que estén precisamente en esa casa 6, ¿no? Por ejemplo, ahí pues, un Mercurio fuerte, bien asentado, puede indicarnos una casa 6 una gran capacidad analítica y atención al detalle. De hecho, por ejemplo, podríamos plantear que no fue el caso de la primera etapa de Hércules, ¿no? Por ahí. O una luna nos podría hablar en la casa 6 de la necesidad de ese cuidado emocional en el trabajo. O Venus o Marte de cómo podemos encontrar pues, esa armonía o enfrentarnos a retos en esa vida diaria, ¿no? Que también nos conectamos cuando estamos hablando precisamente de esa correlación
entre esos planetas que están en ese espacio. De todas maneras, aquí es sin duda lo que nos queremos ir representando y comprendiendo en este espacio de la casa 6 vinculado a esta energía también de Virgo, ¿no? Y entendiendo un poquito el mito es que debemos como observarnos y ver cómo estamos integrando esas energías y cómo podemos vivirlas de forma polar, ¿no? Igual que esa parte de Aries, más de acción, puede ser destructiva. Recordemos también que Aries tiene una parte en su planteamiento más sutil vinculado con la justicia. Y aquí es lo mismo. Virgo nos puede llevar al servicio y entonces no tenernos en consideración y por ello tener problemas de salud. Eso podría ser también una de las consecuencias, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, cómo en este caso Hipólita no se protege, ¿no?, y al final fallece por ello. Pero por otro lado, sabiendo que si podemos tener unas buenas rutinas y atendemos adecuadamente ello, pues podemos abrirnos, ¿no? Y bueno, para ir cerrando un poquito toda esta explicación, os voy a proponer ahora simplemente como un pequeñito ejercicio guiado, ¿no?, que podemos hacer y luego, como os decía, en la parte de comentarios podemos encontrar para ver cómo nos podemos sentir a la hora de poder profundizar y qué experiencias habéis tenido. Entonces, igual que al principio os animaba a cerrar los ojos para la concentración, ahora os voy a pedir, va a ser una cosa muy breve, que volváis a cerrar los ojos por un momento, ¿no? Que podéis conectar por un momento a nivel con vuestro propio cuerpo, ¿no? Con la parte emocional, con vuestra parte mental, con esa parte también más profunda o espiritual. Y una vez conectado con estas 4 dimensiones de vuestro ser, os animo a que visualicéis ese cinturón de Hipólita, ¿no? Imaginaros todas las características de ese cinturón, ¿no? ¿Cómo sería para vosotros ese cinturón? ¿Qué colores tendría? ¿Qué textura? ¿Qué tipo de materiales estaría conformado? Eh, si estaría ornado con joyas o no, sería austero, sería más largo, sería corto, ¿no? Ir pensando y conectando precisamente con ese simbolismo del cinturón. Y una vez que lo tengáis bien representado, que veáis ahí el cinturón conformado, utilizando vuestra imaginación en ello, ahora imaginaros que lo recibís como un símbolo de unidad. Y en ese momento que algo tan valioso, tan preciado, y con tanto valor lo recibís, ¿qué emociones emergen en vosotras? ¿Surge aceptación? ¿Surge orgullo? ¿Emerge miedo? Cualquier emoción que podáis conectar a la hora de percibirlo está bien. Simplemente una pequeña visualización para vivenciar a nivel emocional qué es lo que está pasando en nosotras cuando contactamos con ello, ¿no? Y ver a partir de ahí cómo es muchas veces cuando percibimos algo valioso, cómo lo percibimos, ¿no? Cómo lo sentimos. O en otros momentos cuando queremos a alguien que tiene algo, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede en nosotros? Bueno, después de esta parte de conexión, integrando qué es lo que ha sido vuestra visualización y viendo con qué emociones habéis conectado poco a poco. Podéis ir abriendo los ojos y luego al final, si queréis, me podéis comentar cómo ha sido. Otra de las aplicaciones prácticas, aparte de esta pequeña visualización, es también tener presente el mito para ver cómo sucede en nuestro propio escenario, ¿no? Vinculado un poquito con lo que comentaba antes de lo que es la casa natal, ¿no? La casa número 6. Y es cómo nos entregamos en nuestra vida diaria a temas como nuestra salud. Estamos teniendo una actitud pasiva, femenina, receptiva, sin hacer nada, dejándonos llevar por los placeres, o es una actitud más de acción, más de ejercicio, de presencia. O cómo es también nuestro trabajo, ¿no? Tenemos un trabajo en el cual nos damos permiso para tener momentos de paz y tranquilidad, o vertimos nuestra energía directamente por ahí, ¿no? O incluso en nuestro día a día vamos balanceando el hacer y el parar, o tenemos una dinámica
de acción en todo momento, ¿no? Es simplemente como reflejos, ¿no?, de esta idea de Virgo que se extraen a partir de él. Y bueno, como conclusión, la idea de esta plática de hoy, con esta pequeña ejercicio de visualización, la idea es explorar este mito de Hércules y del cinturón de Hipólita, ¿no? De comprender estos símbolos de unidad, de cómo el cinturón nos habla precisamente de esa conexión, ¿no?, profunda entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Esas polaridades que nos encontramos en tantos ámbitos de nuestra vida y que a partir de ahí lo que nos habla es también de cómo podemos conectar con nuestra parte más profunda de comprensión y también de maternidad, ¿no? De entender los procesos largos que debemos a veces gestar para poder conseguir las cosas, ¿no? Y que necesitamos los tiempos que poco a poco, ¿no? A veces es como la metáfora propia de cuando emerge una mariposa, ¿no? Ahí en la crisálida, si rompemos la crisálida o la crisálida se rompe, aparece, ¿no?, ese Hércules externo, entonces la mariposa no puede volar, ¿no? Necesitamos dar los tiempos necesarios para que las cosas emerjan adecuadamente. Y cuando vamos conectando con esta parte de Virgo nuestra, también emerge esa parte de conciencia, ¿no? También recordar la importancia también de los diferentes regentes, no tan solo Mercurio, que es el que conocemos un poquito más generalmente, sino también percibir esa parte lunar o incluso esa parte más jerárquica, profunda, conectada con la espiritualidad que nos ofrece Júpiter. También estuve comentando un poquito la interacción de Marte, Venus, Mercurio, la Luna en el mito y también la idea de esas cartas y cómo después se puede vincular nuestras cartas natales. Como mensaje final, ¿no? Entender al fin y al cabo que nuestra verdadera fuerza en nuestra vida no reside en ese esfuerzo de conquistar algo externo, es sino en esa capacidad que tenemos de integrar esas polaridades internas, de comprender que cuando algo es diferente a nosotras, emerge para buscar esa unión, ¿no? Para encontrar ese servicio profundo. Y que gracias precisamente a esta nuestra parte de Virgo, es a través de esa humildad y de esa atención a las necesidades del otro y por tanto también de esa perfección, ¿no?, y ese detalle nos va a guiar para esa síntesis, ¿no?, para albergar los tiempos necesarios para comprender el proceso de la vida. Así que como invitación final, ¿no?, a partir de esta charla, para que no simplemente se quede como una parte mental, ¿no?, de tesis podríamos hablar, o simplemente este contacto emocional, ¿no?, como antítesis, ¿no? Os animo a que investiguéis, ¿no?, cómo se aplica precisamente este mito en vuestras cartas natales, cómo son esas energías de Virgo y cómo todo ello se puede aplicar a ese principio del cinturón, esa magia de esa idea, de esa vinculación, ¿no?, entre lo que es las ideas de la comprensión y la unión, ¿no?, entre lo masculino y lo femenino. Y muchas gracias y abrimos ahí a un turno de preguntas. Tenemos ahí por delante 15 minutitos. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Si alguien quiere tomar la palabra y hacer una pregunta, adelante. Bien, pues parece que todo quedó muy claro, David. Estuvo muy bonita tu explicación. Tus gráficas, como siempre, no dejan nada que desear, o sea, impresionantes. Sobre todo, cómo abordas el tema y cómo logras conjugarlo con lo que es la astrología. Y esa cosa tan importante que explicas que debemos de tener esa unidad del polo positivo y el polo negativo. Excelente tema, ¿no? Excelente. Pues ya nada más queda que todo el mundo revisemos nuestra carta natal y que veamos dónde tengamos a Virgo y ahí estaremos tratando de integrar nuestras partes. Adelante, Dolores, tienes tu micrófono apagado. Sí, buenas tardes. Bueno, yo me da pena participar porque a lo mejor lo que comento suena muy tonto, pero no me voy a quedar con las ganas. Yo fui siguiendo la plática hasta donde más pude y empecé a sentir algo diferente en mi cuerpo, una vibración diferente. Y entonces sentí como si Venus me hubiera entregado a mí el cinturón, pero yo no ni siquiera lo tocaba porque decía, es que yo no puedo tocarlo porque esto es algo sagrado, esto yo no, ni siquiera lo merezco, pero bueno, entonces me pusieron el cinturón y cuando me pusieron el cinturón y ya me vi yo con el cinturón, ya la plática fue avanzando y entonces sentí que mi misión es servir,
y que ha sido para mí un privilegio, un verdadero regalo, primero llegar a la Tierra, después conocer astrología. Y esta plática me llenó de mucho amor, y cuando pensé en el servicio dije sí, pero con humildad, con sencillez, un servicio impersonal. Y pues yo muy agradecida por todo lo que se comentó aquí en relación al planeta, a Virgo, perdón, al signo de Virgo y a los planetas de Júpiter y de, se me fue eh, Mercurio y Mercurio. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Dolores, ¿no? Me alegro que haya podido conectar profundamente con este simbolismo. Esto creo que es lo relevante, ¿no? Muchas veces cuando quedamos en una primera etapa, cuando conectamos con la astrología, nos quedamos con nuestra parte mental, ¿no? Nuestra parte mercurial, ¿no? Y es importante poder saltar, ¿no? Ese significado esotérico, ¿no? Ese regente esotérico de Virgo precisamente, ¿no? Esta parte lunar, emocional, profunda, de intuición y con ello, digamos que podernos llevar a una parte en la cual no solamente es lo que absorbemos mentalmente, ¿no? No solo son datos, ¿no? Sino también vinculamos nuestra parte ya de información con nuestra parte emocional, ¿no? Y entonces, a partir de ahí ya emerge una integración, porque ahí, con ello ya estamos sintetizando algo nuevo, ¿no? Y estamos gestando una perspectiva nueva de nuestra conciencia. Y con ello podemos abrirnos a vivir la vida de manera diferente, ¿no? Además, me ha gustado mucho cómo lo ha indicado porque después llega, ¿no? Esta parte espiritual, ¿no? De esa idea de entender que somos bien canales de la experiencia, de la vida, ¿no? De ese servicio impersonal, ¿no? Como lo ha comentado, en el cual nos abrimos, ¿no? Y en el cual el ego es simplemente una herramienta más para poder llegar a hacerlo. Muchísimas gracias, Dolores, por compartir su experiencia. Un gusto. Bien, pues ya estamos a punto de concluir esta transmisión, ya estamos cerca de la hora. Por aquí Connie de Zacatecas pregunta que si pudieras ampliar así brevemente, porque ya casi nos vamos, pues la Mm. relación que hay aquí con Eva, Isis y María, que tocaste ahí. Yo creo que lo tocaste bien, pero a lo mejor quedó algo. Sí, aquí lo que debemos entender es como los tres estadios de cómo se correlaciona esta figura femenina en tres apartados, ¿no? En lo que es tanto la parte mental, emocional y más física, ¿no? Dentro de lo que es, entonces, cuando conectamos con la idea de Eva, ¿no? Y todo lo que sucedió es la mente la que rige esa correlación, ¿no? Lo que es el planteamiento de cuando nos dirigimos al mito de Eva. Luego, cuando bajamos a la idea de Isis, ahí es el tema emocional el que cubre más importancia, ¿no? Digamos que lo que busca, nos habla Isis, es de la importancia de lo lunar, de lo místico, de lo profundo, ¿no? En el que es el mito egipcio, ¿no? De esa mujer que conecta con su intuición más profunda, ¿no? Con esa parte emocional lunar, ¿no? Que podríamos hablar. Y María desde esa parte más terrenal, ¿no? Desde esa parte virginal, de gestación, de pureza, que es el simbolismo que tradicionalmente vemos asociado al signo de Virgo, ¿no? Por la propia literalidad, ¿no? De la denominación, pero que al fin y al cabo son como tres estadios de las mujeres. Ahí igualmente hay un trabajo muy bello, yo conozco simplemente de referencia, con lo que son el retorno de Venus, ¿no? La verdad que es un ámbito precioso para investigar que Iconi te animo a que puedas buscar y demás para entender pues eso todo, cómo se desarrolla y en los diferentes estadios de Venus en relación a eso. Muchas gracias por la pregunta. Pues muchas gracias, David. Mira, tenemos aquí a Temena Zulay que nos acompaña. Ya va a dar el próximo tema, que es el jabalí con Hércules. En la próxima semana, pues yo te agradezco mucho tu trabajo, tu muy bonita presentación y muy bien documentada y muy bien estudiada. Pues entonces yo les deseo a todos que tengan una bonita tarde, que la pasen muy bien. Lo esperamos la próxima semana. Un abrazo para todos y que pasen buenas tardes y buenas noches. Gracias, David. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias, David. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao. Muchas gracias. Hermosa participación, muchas gracias.